¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de Imagen y Política en este viernes, ya casi fin de semana, 5 de junio del año 2020, transmitiendo desde esta ciudad y puerto de Coatzacoalcos. Yo agradezco que nos esté acompañando y lo invito a que continúe en esta programación que le ofrecemos durante este día. Y además le recuerdo que mañana sábado estaremos con ustedes a partir de las 7 de la mañana con noticias y posteriormente estarán con nosotros los predicadores en Platicando con Dios y de 10 a 11 en Camino a Sion, Jaciel Celaya, todo bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Y sin más preámbulos, vamos a dar inicio rápidamente con la información que se genera a nivel nacional, estatal, regional y por supuesto internacional. Y bien, mientras tanto, fíjese que hoy ha estado en Tabasco y precisamente ha estado encabezando diversos eventos durante este día y va a prolongarse hasta el próximo domingo cuando salga a la zona de Sayula de Alemán el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Pero hoy en su mensaje en Tabasco, el presidente Obrador destacó que no habrá condonación en el pago de la energía eléctrica. Esto en clara alusión a la solicitud que hicieran algunos tabasqueños y el gobernador Adán Augusto López, en virtud a que recordó que Tabasco fue uno de los municipios, uno de los estados de la República y algunos municipios en donde la población tabasqueña hizo la firma de petición de la condonación de pagos porque eran muy excesivos los costos que tenían en sus recibos de energía eléctrica, por lo que ellos promovieron y reunieron la mayor cantidad de firmas a través de los municipios que conforman ese estado y ahí se pudo hacer la determinación de poder hacer unas condonaciones en el pago de sus recibos, y esto, bueno, pues ya tenía varios años. Era un movimiento, una protesta que se generalizó en Tabasco y que llevó principalmente a las autoridades a dar una solución, buscando en primera instancia que no se afectara o que se afectara lo menos posible a los municipios y a la población, a lo que es la capital. Y entonces, bueno, se decidió hacer la condonación de los pagos. Sin embargo, bueno, dice que es necesario que todos los que somos usuarios de la energía eléctrica paguemos el costo que generamos precisamente por el consumo de luz, porque eso contribuye a que la empresa, Comisión Federal de Electricidad, pueda tener recursos para hacer inversiones en el mantenimiento y en nuevas redes eléctricas. Así es que, bueno, ha sido tajante, lo dijo en presencia del gobernador de ese estado, Adán Augusto López Hernández, y que, bueno, pues quedaba atrás lo que es la condonación del servicio eléctrico, no habrá más. Y por supuesto también quienes estamos bastante cerca de Tabasco, pues somos los habitantes de esta región sur de Veracruz, específicamente Coatzacoalcos, cuyos habitantes también habrían reiterado la petición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador al inicio de su mandato de lograr la reducción y la condonación, de ser posible, buscando precisamente ser favorecidos como lo fueron en su momento los habitantes de Tabasco. Sin embargo, no se tuvo el éxito deseado porque no se dio la unidad, no hubo las firmas que pudieran promoverse, algunas peticiones al más alto nivel para que eso se pudiera lograr. Y así es que, bueno, pues ahora lo que dice el presidente es que todos debemos pagar la luz. Ciertamente reconoce que hay un alto costo en la energía eléctrica, pero este va a seguir manteniéndose muy por abajo de los costos que actualmente son excesivos, pero definitivamente va a pagar lo mismo Tabasco, lo mismo Veracruz, que el resto de los estados de la República Mexicana, que también se quejan y han rechazado estos aumentos en la energía eléctrica. Por otro lado, yo le doy a conocer que el gobernador de Veracruz, Cuitlahua García Jiménez, reiteró que no es momento de levantar la cuarentena y por el contrario, dijo que es necesario que los veracruzanos y en cada municipio en donde se ha registrado el mayor número de casos de coronavirus se puedan tomar las estrategias a través de los presidentes municipales para que se haga la reducción, el aplanamiento de la curva de la pandemia y de esa manera poder ya iniciar la nueva normalidad. Esto lo dijo en gira de trabajo y en presencia
del secretario de Gobierno, Eri Cisneros, ante quien reiteró el compromiso que tienen con los gobiernos municipales de poder lograr esta reducción de la curva de la pandemia, tomando acciones, preferentemente lo que se refiere a la salida, buscar la inmovilidad a través de cerrar calles, como se exhortó a los municipios de Poza Rica, de Jalapa, de Veracruz Puerto y de Coatzacoalcos, que a partir del día de hoy se apegaron al decreto, a un decreto estatal en la que precisamente se hablaba de hacer una serie de acciones para reducir la cadena de contagios que ha sido excesiva y que pues lamentablemente mantiene en un pico muy alto el número de casos, tanto de contagios como también lamentablemente de fallecimientos. Estamos en Veracruz, Coatzacoalcos, en esas posiciones, teniendo picos muy altos de esta enfermedad, recordándole un poco a la gente que no estamos en una nueva normalidad, que no se ha iniciado la nueva normalidad en Veracruz y que de acuerdo a lo que reiteró el gobernador, queda en cada uno de nosotros poder lograr que esa nueva normalidad la iniciemos lo más pronto posible, pero en la medida que no se acaten estas disposiciones, lamentablemente no podemos entrar a esa etapa. Es una transición que forzosamente se tiene que dar, reduciendo la cadena de contagios para que se entre ya a una etapa de aplanamiento y de disminución de los casos, pero por el contrario, estamos muy por arriba de las cifras que anteriormente manejaba. Por eso les pidió a los veracruzanos dar el último jalón en lo que se refiere a las acciones, a quedarse en casa, a tomar también como compromiso el lavado higiénico de manos, tener muy en cuenta también la limpieza al interior de nuestras casas y algo muy importante que es guardar la sana distancia, que es otro de los compromisos, porque de esa manera se podrá ir aplanando la curva de esta pandemia. Ojalá se logre. Y ya esta tarde hemos recibido un comunicado de parte del Sindicato de Empleados Municipales de Coatzacoalcos, dando a conocer que en acuerdo con el Ayuntamiento de Coatzacoalcos se determinó que los trabajadores en situación vulnerable no reanuden actividades hasta el próximo 14 de junio, en virtud que se consideran trabajadores o personas con enfermedades crónico-degenerativas que pondría en riesgo su vida en caso de que ellos pudieran reanudar en esta semana, a partir de ese lunes, como inicialmente se había manejado. No será posible, al menos en estos municipios que le acabo de mencionar. Tendrán que seguirse dando las instrucciones de guardarse, de quedarse en casa o hacer la cuarentena en este periodo que será aproximadamente de 15-20 días para que no se esté saliendo en el pico más alto. Y aquí será importante el compromiso que cada ciudadano, cada persona asuma. Por eso es que, bueno, ya hay la información del gobierno municipal a través de estos acuerdos con el sindicato de no retornar para no poner en riesgo la salud de los trabajadores. Y por cierto, había yo recibido algunos reportes sobre afectaciones de trabajadores del área de obras públicas y también de elementos de la policía municipal. Pues hasta el momento no nos han confirmado ese dato, pero nos decían que hay también elementos de la policía y personal de obras públicas afectados por contagios. Sin embargo, no es algo oficial, solamente pues lo dan a conocer algunos compañeros, recordando también a todos que podemos tener una sintomatología de la enfermedad, pero a lo mejor esta se encuadra en una enfermedad de gripe, una enfermedad menor y no precisamente de COVID, porque para eso se necesita que se haga el análisis correspondiente para que se pueda descartar, en este caso, el padecimiento, que realmente el paciente tiene coronavirus o no, y esto, bueno, pues tiene que llevarse su tiempo. Por eso es importante que sigan tomando las medidas respectivas para evitar los contagios. Y bien, vamos a ir a una pausa, será breve, enseguida regresamos. Hola, soy Eli. En esta ocasión te invito a conocer cómo llega la electricidad hasta nuestros hogares por medio de las redes de transmisión y distribución eléctrica en México. Todo inicia cuando
Una central genera electricidad. Esta se transporta inmediatamente para hacerla llegar al consumidor, pues la electricidad no puede almacenarse tan fácil como otros productos. Normalmente las centrales de generación están alejadas de los centros de consumo, en ocasiones hasta más de 3.000 kilómetros. Por ello, es necesario contar con redes confiables para su transporte, como la Red Nacional de Transmisión, utilizada para largas distancias, y las redes generales de distribución para distribuirla en localidades y ciudades, con lo cual se logra interconectar a las centrales de generación con los consumidores. De acuerdo con el artículo 27 de nuestra Constitución, estas actividades de transmisión y distribución son exclusivas de la nación. Para que este proceso de generación, transmisión, distribución y consumo de electricidad se lleve a cabo de manera continua, confiable y eficiente, el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, regula y controla cada una de las unidades generadoras. Esto permite que cuando llegues a tu casa y enciendas un foco o prendas la televisión, la energía eléctrica siempre esté disponible. El suministro eléctrico para satisfacer la demanda eléctrica en cada momento es una labor compleja que requiere de la operación permanente de la CFE en coordinación con el CENACE. Para ello, se debe considerar que México cuenta con un sistema interconectado nacional, cuyas líneas de alta tensión tienen una longitud de más de 100.000 kilómetros que equivalen a darle 8 vueltas a la Tierra, convirtiéndolo en uno de los más grandes del mundo. Es así como el papel de la CFE en la operación de las redes de transmisión y distribución de electricidad es fundamental para que todas y todos los mexicanos dispongamos de energía eléctrica en nuestros hogares, negocios y espacios públicos. Finalmente, es importante que sepas que toda esa gran red eléctrica es propiedad de la CFE y el acuerdo de confiabilidad emitido por la CENER es justo para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema en beneficio de todo el pueblo de México. Secretaría de Energía. Gobierno de México. Atención, en este momento en Coatzacoalcos ya estamos en fase 3 de la emergencia sanitaria. Durante este periodo es de suma importancia extremar precauciones. Acatemos las medidas de higiene para frenar la propagación del coronavirus. Es obligatorio el uso de cubrebocas que puedes realizar en casa. Evita salir con niños, adultos mayores y personas que pertenezcan a los grupos de riesgo. Seamos responsables, quédate en casa. Cuidémonos todos. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Dicen que la adversidad tiene el don de despertar talentos, que en los momentos más difíciles es cuando se demuestra nuestra verdadera fuerza, y es por eso que hoy Coatzacoalcos sigue de pie. Por todos esos héroes sin capa que nos quitan los obstáculos y limpian el camino, los que reparten vida, que sin pensarlo exponen sus vidas por nuestra seguridad, los que no ven a sus familias para que tú puedas seguir viendo a la tuya, aquellos que saben que el orden debe continuar y que a pesar del peligro latente mantienen a esta ciudad de pie, se han convertido en luz para combatir la oscuridad. Esos héroes que escuchan antes de actuar y que saben que por pequeña que parezca una acción puede salvar la vida de todos. Sigamos resistiendo. Coatzacoalcos sigue de pie. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Tenemos en la línea telefónica a la licenciada Glenny Martínez Hernández, ella es vocal del Registro Federal de Electores. Nos vamos a tocar el tema con ella referente a que no faltan las personas abusivas o que estén aprovechando esta situación de no tener actividades en el Registro Federal de Electores, en lo que es la autoridad electoral, y esto haga que, estén haciendo su agosto en pleno junio. La saludo, licenciada, muy buenas noches. Hola Susana, buenas noches, muchas gracias por el espacio y un fuerte saludo para todo tu auditorio. Licenciada Glenny, pues platíquenos, se ha emitido hoy un comunicado por parte del Instituto Nacional Electoral referente a que, aclarar más que nada que no se hace ningún cobro por hacer algún trámite por parte de la autoridad electoral. Sí, mira, así es, Azucena, el día de hoy hemos lanzado un comunicado a toda la ciudadanía y a través de ustedes los medios de comunicación la debida difusión respecto de que efectivamente se han recibido una gran cantidad de denuncias a través del número telefónico que tenemos de INETEL, la página de INE de manera oficial. Se ha recibido una gran cantidad de denuncias de ciudadanía que pues han sido objeto de diversas extorsiones por parte de malhechores, ¿no? Que quieren obtener algún beneficio, algún cobro, prometiéndoles
poder hacer el trámite de la credencial o en su defecto entregar la credencial o la constancia digital, ¿no? Que en este momento es que está llevando a cabo la emisión el instituto. Entonces, bueno, pues el exhorto es a la ciudadanía, no se deje engañar, esto se trata de una falsa información. Recordemos que toda información con falsedad es un delito electoral. Por lo tanto, pues no caigan en estas mala información. El INE es el único organismo autónomo facultado para poder tramitar y otorgar la credencial de elector a sus titulares. En este momento, por la contingencia sanitaria que vivimos en el país, el Instituto Nacional Electoral no ha abierto las puertas de los módulos de atención ciudadana ni de las oficinas para brindar atención a la ciudadanía. Entonces no hay alguna manera de cómo el ciudadano o alguna persona pudiese obtener un trámite de credencial para votar o en sí la entrega de una credencial. Lo único que en este momento está vigente es la expedición de una constancia, pero es a través pues de las maneras que ya les hemos explicado a través de la página del INE y la propia solicitud del ciudadano. No existe otra manera de cómo hacerlo. Entonces, pues por favor que no se deje engañar la ciudadanía. Y además, bueno, también sorprender, ¿no?, que no hay ningún cobro, que esto se realiza a través de la instancia que es el Instituto Nacional Electoral y que en caso que incurriera en aceptar algún tipo de acuerdo con la persona o grupo de personas, pues esto se constituye un delito de carácter federal. Así es, precisamente esa es la importancia y sobre todo la preocupación del Instituto Nacional Electoral a que la ciudadanía caiga pues en estas personas malintencionadas y sobre todo que en este momento por la contingencia pues quisieran obtener una situación personal, un cobro, una adquisición de dinero, cualquier situación que se dé al respecto. No se dejen engañar, pudiesen estar inertes en un delito, como tú dices, federal, y bueno, pues no es la necesidad en este momento. El INE reitera, todos los trámites que se realizan en el INE son gratuitos. En este momento seguimos con nuestros módulos cerrados y no tenemos fecha todavía para una reapertura en el servicio de atención ciudadana. Les pedimos a los ciudadanos que sigan pendientes a través de ustedes, medios de comunicación, a través de el 800-433-2000, que es el único número oficial del instituto a nivel nacional, la página del INE, la página de la 11 Junta Distrital Ejecutiva, donde ahí les estaremos informando en su medida cuando se dé la reapertura de los módulos. También a través de estos medios, si tienen alguna consulta, alguna duda sobre esta situación, con mucho gusto le podemos atender. Licenciada Glenny, por ahí habían algunas situaciones con algunos ciudadanos, algunos electores, y es en el sentido de que los bancos no les querían reconocer este documento como una identificación temporal. Hasta en tanto ustedes pueden reanudar y pueden entregar la credencial si fue tramitada. Mira, el INE a partir del 25 de mayo a nivel nacional ha hecho una gran difusión respecto de las instituciones públicas y privadas para que se hagan de la aplicación que está en la misma red, en la misma página del INE, la cual se puede descargar. Estas instituciones la pueden descargar y con eso pueden validar las constancias digitales. En este momento ya se encuentran muchísimas instituciones, sobre todo bancarias, enteradas de la expedición de esta constancia digital y ya tienen en su poder la aplicación con la cual pueden validar la constancia. Vamos a entender que es un proceso que nunca se había vivido, es un proceso innovador también para el Instituto Nacional Electoral que deriva de la contingencia y pues que por supuesto lleva su tiempo, el que tanto los actores, en este caso las instituciones públicas y privadas como la propia ciudadanía, pues hagan el uso de esta constancia digital, pero en este momento ya es un gran número de instituciones públicas y privadas que ya cuentan con la aplicación y ya están aceptando las constancias digitales.
Pues gracias, licenciada, por esta información, sobre todo para aquellos ciudadanos que se han visto en esta situación, bueno, pues que ya tengan confianza de que ya los bancos, las instituciones, a través de sus ejecutivos tienen la información y no va a haber ningún tipo de problemas. Le agradezco mucho ese comentario, esta información, licenciada Glenny Martínez. Sí, no, es un gusto para mí informarles a la ciudadanía. Es muy importante que la ciudadana se mantenga informado, ahora sí no se crea de mala información y tampoco repliquemos, ¿no? Esa información, seamos responsables de la información que compartimos y ante cualquier duda o situación no duden en llamar al número oficial del INE, lo repito, 800-433-2000 o la página del INE, www.ine.mx. Muchísimas gracias, Azucena, un gusto y un fuerte saludo para todo tu auditorio. Gracias, licenciada Glenny, muy buenas noches. Hasta luego. Bien, pues hemos hablado con la abogada del Registro Federal de Electores, la licenciada Glenny Martínez Hernández, haciendo la aclaración de que no se hace ningún tipo de cobro. Aquella persona, ciudadano o grupo de personas que le pida a usted un recurso para tramitar su credencial o esta identificación, pues dígale que no, esto es gratuito, lo hace la autoridad electoral a través de su sistema y usted lo puede hacer de manera personal a través del internet, y ir siguiendo los pasos para que usted pueda tener esta identificación oficial. Hasta en tanto se puede tener la apertura de las oficinas del Instituto Nacional Electoral, pero nos ha reiterado la licenciada, no hay fecha para la reanudación de la actividad de parte del INE. Recordemos, por supuesto, lo que hace un momento dijo el gobernador de Veracruz, que esto se espera, que si todos contribuimos, que si usted contribuye, se pueda tener pues ya la posibilidad de reanudar en el menor tiempo posible. Por otro lado, le comento que se ha dado a conocer esta noche por parte de la Secretaría de Salud de Veracruz la clausura, ojo, para aquellos comercios o locales con actividades no esenciales que se han pasado pues por el arco del triunfo la disposición gubernamental de no abrir sus negocios en esta etapa de altos contagios. Esto permite o le facilita a la gente que tenga la movilidad, y lo que se requiere por parte de la autoridad de salud es no tener la movilidad, y es importante que solamente puedan salir aquellas personas que por alguna situación de trabajo con la actividad esencial pues salga y regrese nuevamente sin que ande en la calle o en los comercios, porque esto permite la aceleración de los casos de coronavirus, de tal manera que la autoridad informa que a través de COFEPRIS se hizo la clausura de 14 establecimientos con actividades no esenciales. Algunos de ellos se ubican en la zona de Jalapa, Veracruz, y también en la zona de Coatzacoalcos. En Coatzacoalcos se hizo solamente la clausura de un establecimiento de venta de zapatos. En la zona de Jalapa y Veracruz se hizo la clausura de casi 8 negociaciones, en su mayoría eran también locales comerciales de venta de ropa, zapatos y otros giros metalmecánicos que no están autorizados para operar, pero también se hizo la clausura de negociaciones o de locales de laboratorio en donde estaban haciendo supuestamente las pruebas de COVID-19, cuando la autoridad a través de COFEPRIS pues tiene solamente algunos laboratorios autorizados de manera oficial para hacer estas pruebas, pero no cualquiera las puede hacer. Sin embargo, con el fin de obtener un recurso y engañando a los ciudadanos, estos laboratorios en la zona de Jalapa y Veracruz los hacían, y entonces la COFEPRIS a través de la Secretaría de Salud procedió a la clausura de estas negociaciones con advertencia de que se aplicarán sanciones más estrictas para aquellos giros comerciales que hagan la apertura de sus negocios cuando no están autorizados. Ojo, evítense sanciones, evítense clausuras de parte de la autoridad, en ese caso COFEPRIS y la Secretaría de Salud de Veracruz. No está la autorización, al menos no en los casos de Poza Rica, Veracruz, la zona de Coatzacoalcos y Jalapa.
y bueno, pues esta es la información referente a ese caso, clausura de 14 negociaciones. Qué necesidad, pero bueno, pues ahí está tratando de alguna manera sorprender a la autoridad estos comerciantes establecidos. Por otro lado, le comento que la depresión tropical Cristóbal, que el día de ayer habíamos dicho que se había convertido en una tormenta tropical y había ya prácticamente pues dejado la intensidad de lluvias en el estado del sureste del país y también en Coatzacoalcos y en la región de Veracruz. Bueno, pues resulta que nuevamente toma fuerza y se convierte otra vez en una tormenta tropical y se espera que las próximas horas se alcance una categoría nuevamente, ya reafirmando su categoría de tormenta tropical, que estaría dejando trombas marinas en la región de Yucatán. Ojo, es una región muy castigada con Cristóbal durante esta semana, que trajo consigo lluvias torrenciales y que inclusive hubo fracturas en el sistema carretero en el tramo de Escárcega y en Campeche, y que provocó inundaciones severas que todavía no pueden reponerse nuestros amigos campechanos, de tal manera que nuevamente, al tomar fuerza como tormenta tropical Cristóbal, se convierte nuevamente en un alertamiento de parte de la Autoridad de Protección Civil, quien ha informado esta tarde-noche que saldría de las aguas del Golfo de México y se convertiría precisamente con vientos o nubosidades pues que serían de vital importancia, y esto provocaría lluvias fuertes, intensas en las regiones, en la región sur principalmente, y algunos estados como Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Es el reporte más actualizado de la Autoridad de Protección Civil respecto a la tormenta tropical nuevamente Cristóbal, que tomó fuerza y que ha regresado y ha retornado nuevamente. Vamos a la pausa, volvemos. Hola, soy Eli. En esta ocasión te invito a conocer cómo llega la electricidad hasta nuestros hogares por medio de las redes de transmisión y distribución eléctrica en México. Todo inicia cuando una central genera electricidad. Esta se transporta inmediatamente para hacerla llegar al consumidor, pues la electricidad no puede almacenarse tan fácil como otros productos. Normalmente las centrales de generación están alejadas de los centros de consumo, en ocasiones hasta más de 3.000 kilómetros. Por ello, es necesario contar con redes confiables para su transporte, como la Red Nacional de Transmisión, utilizada para largas distancias, y las redes generales de distribución para distribuirla en localidades y ciudades, con lo cual se logra interconectar a las centrales de generación con los consumidores. De acuerdo con el artículo 27 de nuestra Constitución, estas actividades de transmisión y distribución son exclusivas de la nación. Para que este proceso de generación, transmisión, distribución y consumo de electricidad se lleve a cabo de manera continua, confiable y eficiente, el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, regula y controla cada una de las unidades generadoras. Esto permite que cuando llegues a tu casa y enciendas un foco o prendas la televisión, la energía eléctrica siempre esté disponible. El suministro eléctrico para satisfacer la demanda eléctrica en cada momento es una labor compleja que requiere de la operación permanente de la CFE en coordinación con el CENACE. Para ello, se debe considerar que México cuenta con un sistema interconectado nacional, cuyas líneas de alta tensión tienen una longitud de más de 100.000 kilómetros, que equivalen a darle 8 vueltas a la Tierra, convirtiéndolo en uno de los más grandes del mundo. Es así como el papel de la CFE en la operación de las redes de transmisión y distribución de electricidad es fundamental para que todas y todos los mexicanos dispongamos de energía eléctrica en nuestros hogares, negocios y espacios públicos. Finalmente, es importante que sepas que toda esa gran red eléctrica es propiedad de la CFE, y el acuerdo de confiabilidad emitido por la CENER es justo para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema en beneficio de todo el pueblo de México. Secretaría de Energía. Gobierno de México. Atención, en este momento en Coatzacoalcos ya estamos en fase 3 de la emergencia sanitaria. Durante este periodo es de suma importancia extremar precauciones. Acatemos las medidas de higiene para frenar la propagación del coronavirus. Es obligatorio el uso de cubrebocas que puedes realizar en casa. Evita salir con niños, adultos mayores y personas que pertenezcan a los grupos de riesgo. Seamos responsables, quédate en casa. Cuidémonos todos. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Dicen que la adversidad tiene el don de despertar talentos, que en los momentos más difíciles es cuando se demuestra nuestra verdadera fuerza, y es por eso que hoy Coatzacoalcos sigue de pie.
por todos esos héroes sin capa que nos quitan los obstáculos y limpian el camino, los que reparten vida, que sin pensarlo exponen sus vidas por nuestra seguridad, los que no ven a sus familias para que tú puedas seguir viendo a la tuya, aquellos que saben que el orden debe continuar y que a pesar del peligro latente mantienen a esta ciudad de pie, se han convertido en luz para combatir la oscuridad. Esos héroes que escuchan antes de actuar y que saben que por pequeña que parezca una acción puede salvar la vida de todos. Sigamos resistiendo. Coatzacoalcos sigue de pie. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Tenemos en la línea telefónica al licenciado Juan Carlos Charleston Salinas, él es abogado, y hoy vamos a tocar un tema muy importante, sobre todo quizá usted lo va a entender muy bien y va a saber qué hacer en el caso de que usted se vea en una situación de esa naturaleza. Los cobros ilegítimos en tiempos de COVID. Hay desafortunadamente algunas empresas que han tenido que prescindir del trabajo de algunos ciudadanos, se han quedado sin empleo y no hay recursos para que puedan cumplir con algunos pagos, algunas deudas que quizá fueron normales en su momento, había para pagar, pero pues ahora a raíz de esta situación de la pandemia ha sido difícil que se pueda cumplir en tiempo y forma con estos pagos. Saludo al licenciado Juan Carlos Charleston. Muy buenas noches, Juan Carlos. Sí, buenas noches, Azucena. Efectivamente, hoy nos toca tocar el tema de cobranza ilegítima en tiempos de COVID. Y es que, como tú bien lo decías, con motivo de la pandemia se han aumentado las quejas por el cobro que realizan las instituciones bancarias y de cobradores de las empresas que se dedican a realizar cobranzas ilegítimas o cobranzas extrajudiciales, ya que hostigan, intimidan y amenazan de manera personal a los deudores, argumentándoles que ya su caso lo tiene un despacho de cobranza, que los van a ir a visitar a su domicilio, e inclusive les dicen que los van a meter a la cárcel. Luego los insultan, les dicen que son rateros, que son sinvergüenzas, que son defraudadores. Y también los cobradores a veces se postran afuera de sus casas en motocicletas, mal encarados para amedrentar y hacer pasar vergüenzas con los vecinos y familiares. Obviamente estos cobradores utilizan llamadas telefónicas con lenguaje verboleico, insultos, inclusive a veces hacen hasta correspondencias realizadas al domicilio de los deudores, y que los bancos a veces otorgan créditos vía telefónica y sin cerciorarse de la identidad de las personas. Estas personas nos han reportado a través del correo electrónico que nos han mandado que llegan en motocicletas uniformados de negro, con cascos, intimidándolos para realizar estos actos de cobranza, y que exigen sin ningún respeto a los deudores, y que también se van hasta con los avales para que paguen esas deudas, y los acosan semanalmente, y para cuando tienen apenas 2 o 3 atrasos ya hasta le colocan imágenes con sus fotografías en los postes de alumbrado público de la colonia donde viven, exhibiéndolos y también desprestigiándolos para exigirles que paguen, o cobrándoles de manera ilegal, arbitraria y extrajudicial, al grado de cobrarles a veces hasta 250 pesos por cada visita que realizan para realizar el cobro. Y para dar esta respuesta a las que son víctimas de estos actos, les queremos decir que estas son conductas que están sancionadas y penadas por la ley, y que las deudas civiles no ameritan cárcel, que lo establece precisamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 17, que dice que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí mismo
ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Y también dice que nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Ante esta situación que realizan estos cobradores, también incurren también en un delito que se encuentra establecido en el Código Penal del Estado de Veracruz, que establece en su artículo 173 la cobranza ilegítima, y está tipificado, que dice que al que con la intención de requerir el pago de una deuda utilice medios ilegítimos, se valga del engaño o efectúe actos de hostigamiento o intimidación en contra del deudor o de quien funja como aval de este o de quien haya servido como referencia, se le va a imponer una prisión de 6 meses a 2 años de prisión y una multa de 150 a 300 días de salarios mínimos. Además de las sanciones que correspondan, si se emplearon documentos falsos, sellos o usurparon funciones públicas de profesión. ¿Por qué? Porque a veces colocan unos sellos que dicen juzgado y es un despacho particular. O sea, no pueden realizar estas acciones los cobradores que realizan de manera ilegítima este tipo de cobranzas. Y entonces, bueno, ¿qué pueden hacer los ciudadanos? ¿Ante qué instancias pueden recurrir, licenciado? Bueno, pues las personas que son víctimas de estos hechos pueden presentar su querella o denuncia por comparecencia en la fiscalía por el delito que resulte, deben de llevar sus 3 copias de identificación oficial, si tuviera testigos de igual manera, y deben de rendir una narrativa por comparecencia de los hechos, de qué día fueron a presionarlo, qué persona fue, o tomarle una foto a las personas que van, de en qué empresa llegan a realizar esos cobros ilegítimos. Quiero aclarar que el procedimiento legal para realizar este cobro es mediante una autoridad jurisdiccional, o sea, ante un juez competente, a través de un procedimiento judicial, es decir, una demanda civil o mercantil. Nada tiene que ser penal o nada tiene que ser de manera extrajudicial, porque esto sería un cobro ilegal. Claro, pero le recordamos también a ellos que en estos momentos pues los juzgados están cerrados desde hace ya un buen tiempo, entonces quizá no se pudo promover, no hay el personal para que lo haga, porque a veces hasta el propio personal en ese caso de las empresas de electrodomésticos se presta para también pues hacer cobros no indebidos, usurpando sus funciones. Efectivamente, se aprovechan de que los juzgados están en receso por el COVID y no pueden promover nada. Por eso los deudores deben de estar muy tranquilos, no dejarse engañar, no dejarse presionar, no dejarse intimidar, porque mientras los juzgados estén en receso, solamente atienden cuestiones urgentes. Estos cobros no son urgentes, pues las empresas que se dedican a prestar ese dinero o las empresas que se dedican a vender artículos no pueden realizar estos cobros de manera extrajudicial porque son cobros ilegales. Tienen que esperarse a que abran los juzgados y tiene que ser mediante un procedimiento judicial donde se le tiene que emplazar la demanda y el demandado tiene que contestar, presentar sus pruebas, pero no de la manera que están realizando, que acuden a las colonias en motocicletas, que inclusive les colocan sus fotografías en postes de alumbrado público para exhibirlos ante los vecinos de que es un defraudador, que debe dinero, y los exhiben públicamente en la colonia y hasta sus propios avales. Pues claro, gracias licenciado. Algo más que desee comentar, muy interesante este tema que hemos tocado el día de hoy, sobre todo porque pues hay algunos empleados que quizá contrajeron una deuda, no se están negando a pagar, pero pues no hay el recurso, perdieron su trabajo. Efectivamente, las personas que perdieron su trabajo y no tengan para pagar y se sientan presionados, pues hay que presentar la denuncia, invitarlos. Y su servidor, pues mi teléfono es el 921-14-108-35, mi correo electrónico juancecharleston@hotmail.com, y ahí me pueden mandar cualquier tipo de sugerencia, consejo, asesoría, y yo les responderé por escrito en el mismo correo o por vía telefónica.
exhortarlos también que en estos tiempos de COVID, pues que sigamos manteniéndonos en nuestras casas, que nos cuidemos y que cumplamos con todas las disposiciones sanitarias que nos ha dado la Secretaría de Salud a nosotros, a los mexicanos. Pues le agradezco mucho, licenciado Juan Carlos Charleston Salinas, cuídese mucho y estaremos muy al pendiente con el siguiente tema. Gracias. Un abrazo, Azucena. Saludos. Gracias. Pues bien, interesante el tema que hoy está tocando el licenciado Juan Carlos Charleston Salinas, cobros ilegítimos realizados por este tipo de tiendas o de aparatos electrodomésticos. No se deje sorprender, mucho menos pueden hacer ese tipo de acciones, ni tener ese tipo de conductas, y ni mucho menos llamarle en horas de la madrugada como muchos lo hacen para tratar de, pues de alguna manera afectarlo a usted. Gracias, vamos a la pausa, regresamos. Hola, soy Eli. En esta ocasión te invito a conocer cómo llega la electricidad hasta nuestros hogares por medio de las redes de transmisión y distribución eléctrica en México. Todo inicia cuando una central genera electricidad. Esta se transporta inmediatamente para hacerla llegar al consumidor, pues la electricidad no puede almacenarse tan fácil como otros productos. Normalmente las centrales de generación están alejadas de los centros de consumo, en ocasiones hasta más de 3.000 kilómetros. Por ello, es necesario contar con redes confiables para su transporte, como la Red Nacional de Transmisión, utilizada para largas distancias, y las redes generales de distribución para distribuirla en localidades y ciudades, con lo cual se logra interconectar a las centrales de generación con los consumidores. De acuerdo con el artículo 27 de nuestra Constitución, estas actividades de transmisión y distribución son exclusivas de la nación. Para que este proceso de generación, transmisión, distribución y consumo de electricidad se lleve a cabo de manera continua, confiable y eficiente, el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, regula y controla cada una de las unidades generadoras. Esto permite que cuando llegues a tu casa y enciendas un foco o prendas la televisión, la energía eléctrica siempre esté disponible. El suministro eléctrico para satisfacer la demanda eléctrica en cada momento es una labor compleja que requiere de la operación permanente de la CFE en coordinación con el CENACE. Para ello, se debe considerar que México cuenta con un sistema interconectado nacional, cuyas líneas de alta tensión tienen una longitud de más de 100.000 kilómetros que equivalen a darle 8 vueltas a la Tierra, convirtiéndolo en uno de los más grandes del mundo. Es así como el papel de la CFE en la operación de las redes de transmisión y distribución de electricidad es fundamental para que todas y todos los mexicanos dispongamos de energía eléctrica en nuestros hogares, negocios y espacios públicos. Finalmente, es importante que sepas que toda esa gran red eléctrica es propiedad de la CFE y el acuerdo de confiabilidad emitido por la CENER es justo para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema en beneficio de todo el pueblo de México. Secretaría de Energía. Gobierno de México. Atención, en este momento en Coatzacoalcos ya estamos en fase 3 de la emergencia sanitaria. Durante este periodo es de suma importancia extremar precauciones. Acatemos las medidas de higiene para frenar la propagación del coronavirus. Es obligatorio el uso de cubrebocas que puedes realizar en casa. Evita salir con niños, adultos mayores y personas que pertenezcan a los grupos de riesgo. Seamos responsables, quédate en casa. Cuidémonos todos. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Dicen que la adversidad tiene el don de despertar talentos, que en los momentos más difíciles es cuando se demuestra nuestra verdadera fuerza, y es por eso que hoy Coatzacoalcos sigue de pie. Por todos esos héroes sin capa que nos quitan los obstáculos y limpian el camino, los que reparten vida, que sin pensarlo exponen sus vidas por nuestra seguridad, los que no ven a sus familias para que tú puedas seguir viendo a la tuya, aquellos que saben que el orden debe continuar y que a pesar del peligro latente mantienen a esta ciudad de pie, se han convertido en luz para combatir la oscuridad. Esos héroes que escuchan antes de actuar y que saben que por pequeña que parezca una acción puede salvar la vida de todos. Sigamos resistiendo. Coatzacoalcos sigue de pie.
México es un país con grandes fortalezas. Hoy atravesamos por un momento difícil y es tiempo de demostrar que unidos saldremos adelante. Este reto nos ocupa a todas y todos. Por ello, con la vocación de servir a la nación, en el sector energético trabajamos bajo las medidas emitidas por la Secretaría de Salud. México nos necesita. Seguimos transportando gas, llevando energía a todo el país y produciendo hidrocarburos para garantizar el bienestar de la población. El reto es muy grande y el sector energético mexicano está a la altura para afrontarlo. El abasto de energéticos está asegurado en todo el territorio nacional. Quédate en casa, que de la energía nosotros nos encargamos. Secretaría de Energía. Gobierno de México. En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente. El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país. La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa. Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad. Debemos ser responsables. Salir solo si es estrictamente necesario, tomando las medidas de sana distancia. El virus no discrimina edad ni condición social. Seamos solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Gobierno de México. Ante la llegada del coronavirus a México, lo más importante es que estés informado sobre los síntomas y las medidas de prevención para el cuidado de todas y todos. Compártela con tus familiares y amigos. Este virus se contagia de una persona a otra. Para evitar el contagio, evita tocarte la cara. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Tápate la boca con el interior del codo al estornudar. Los síntomas generados por este virus son fiebre, tos, estornudos, malestar general como dolor muscular y fatiga, dolor de cabeza y dificultades para respirar en casos graves. Si tienes estos síntomas, llama al 800-012-3456 o acude a tu centro de salud. Comparte esta información con familiares y amigos. Veracruz, Gobierno del Estado. Limpia tu casa del dengue. Este fin de semana, organiza a tu familia y eliminemos las acumulaciones de agua en nuestras casas para ganar la batalla al dengue. Recuerda revisar tanques de agua, cubetas, macetas, botellas y llantas. No olvides realizar esta revisión de forma periódica en patios y azoteas, para evitar los criaderos de larvas. Todos contra el dengue. Veracruz, Gobierno del Estado. Con el objetivo de brindar una herramienta práctica para la atención de la violencia de género contra las mujeres en Veracruz, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, lanza la aplicación móvil Mujer Alerta. Si estás en una situación de peligro o eres víctima de algún tipo de violencia, solo pulsa por 2 segundos el botón de la aplicación que generará una alerta instantánea. Esta será atendida inmediatamente por personal del C4 que te ubicará satelitalmente y te enviará elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para protegerte, además de enviar un mensaje de texto a tus contactos de emergencia. Mujer Alerta ofrece asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social, denuncia anónima y números de emergencia. También contiene información sobre las alertas de violencia de género y los tipos y modalidades de violencia. Es gratuita y fácil de descargar desde las tiendas de aplicaciones móviles y se encuentra disponible las 24 horas del día. En Veracruz declaramos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Y bien, estoy recibiendo el reporte de algunos problemas en la zona del poniente, en virtud de que algunos taxis o choferes del transporte urbano de la línea Sotavento, aprovechando esta situación de la pandemia, que pues tenemos que usar cubrebocas al salir, pues utilizando su cubrebocas, ellos se han dedicado a cometer asaltos, principalmente taxistas. Tenga usted mucho cuidado con ellos, identifique usted de preferencia cuando se suba qué número de taxi utiliza, envíelo a algún familiar
para que, pues en caso de que usted pueda resultar afectada, la asalten o algo peor, bueno, pues usted pueda ser fácilmente pues seguida en base al número que tenga ya su familiar respecto a la unidad. Y si tiene usted a lo mejor ya conocimiento de algunos choferes que se dedican a hacer este tipo de situaciones, de asaltos, pues denúncielo, haga su reporte al 911 para que la autoridad, en este caso policíaca, pueda tomar conocimiento de estos hechos y se pueda detener a estos hambreadores, que ¿cómo lo podremos llamar? Choferes que están cometiendo esta clase de acciones, que además en medio de esta situación de pandemia son acciones condenables por donde quiera que usted lo vea. Muy mal y muy lamentable lo que está ocurriendo con los taxistas, no todos, pero algunos, y también los choferes de la línea de transporte Sotavento. Bien, por otro lado, ya en cosas más agradables, le comento que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Paraíso, Tabasco, donde hizo la supervisión del avance de la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Ahí fue acompañado por la secretaria de Energía, el ingeniero Rocío Nale García, con quien hizo la supervisión de esta obra, con algunos otros de los funcionarios, e inclusive ahí se encontraban algunos trabajadores en esta obra. Reiteró que no se va a depender de la producción extranjera, por eso el interés de hacer esta construcción de la refinería. Se va a hacer también el mantenimiento del resto de instalaciones petroleras, esto con el fin de tener una capacidad para evitar depender de la compra del petróleo en el extranjero. Se va a hacer el conjunto y se va a buscar tener y ser autosuficiente en gasolina, diésel y derivados, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Secretaría de Energía, quien también habló en torno a esta obra que es la construcción de la refinería Dos Bocas allá en Tabasco, que según se contempla, debido al ritmo que se va, tendría que ser entregada en junio del 2022 por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues este es el compromiso. Para el 1 de junio tentativamente se fijó ahí la fecha para hacer la entrega de esta magna obra, y además se reiteró que el resto de las instalaciones petroleras en esta región, bueno, sufrirán un mantenimiento, ya algunas llevan un avance importante y se ha hecho una inversión millonaria que permitirá tener una producción de 230,000 barriles al día. Y así, de esa manera, México dejará de tener una dependencia de estos productos del extranjero como actualmente ocurre. Va muy bien y se avanza en lo que es la construcción de esta refinería en Paraíso, Tabasco. Bien, por otro lado, y precisamente en lo que se refiere a su gira de trabajo en Coatzacoalcos de Tabasco, estuvo aquí en esta región hace aproximadamente 2 horas. Habló de los proyectos en la zona Istmo, resaltó también el compromiso de los ciudadanos, el compromiso de su gobierno para responder a estos ciudadanos que han reconocido el trabajo de su administración. Habló de la generación de empleos y de generación de inversión de cerca de 20,000 millones de pesos. Esto en lo que es la ampliación de la zona portuaria de Coatzacoalcos, en lo que es la ampliación del puerto de Coatzacoalcos, también la ampliación del puerto de Salina Cruz, Oaxaca, y también el mantenimiento y modernización del sistema ferroviario de la zona de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Son los 3 ejes o los 3 puntos más importantes por el cual su gobierno plantea esta inversión en lo que son los proyectos de la zona Istmo, y esto permitirá también lograr la generación de empleos y la inversión que tanta falta harán a nuestro municipio y a la región de Coatzacoalcos. El día de mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador va a pernoctar aquí en Coatzacoalcos. Mañana estará en el complejo petroquímico Cangrejera, donde estará haciendo la supervisión o recibirá explicaciones de un tren de configuración del proyecto allá en Cangrejera. Son las actividades que el mandatario ha desplegado en medio de un reducido número
de funcionarios y medios de comunicación que se han dado cita ahí precisamente a dar cobertura de esas actividades que el presidente ha realizado desde muy temprano en Tabasco y que también ha realizado esta tarde en Coatzacoalcos. Tradicionalmente se contemplaba que en cada zona se tuviera las acostumbradas conferencias de prensa. Se nos dijo que no hay conferencia de prensa en Coatzacoalcos, pero sí habrá actividades en la zona de Cangrejera, es lo que se ha adelantado, por supuesto, con medios autorizados para hacer esta cobertura de la gira de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por otro lado, y ya para concluir esta emisión de noticias, bueno, pues ya tenemos aquí en la actualización de datos del panorama de epidemiología de la enfermedad de coronavirus. Lamentablemente seguimos con altos casos. México está llegando a 13.170 muertes ya en lo que es el periodo de inicio de esta pandemia, y el día de hoy ya tiene 110.026 casos positivos de la enfermedad. Hay activos 19.015 casos, de acuerdo a este reporte y la actualización, y hay también 48.822 casos sospechosos de COVID-19, y de los análisis practicados a nivel nacional se han dado por lo menos 166.049 casos negativos. Sin embargo, sigue siendo más el incremento de casos con esta curva que parece ser que no quiere aplanarse. Por eso la insistencia de hacer y de acatar las medidas de las autoridades sanitarias y de salud. Bien, yo agradezco que me haya acompañado a lo largo de esta noche. No ha sido todo, pero sí lo más importante que le hemos dado a conocer a ustedes en esta emisión de noticias. Estuvimos bajo la dirección de producción de Pepe Arana, y yo le recuerdo que mañana sábado estaremos con usted a partir de las 7 de la mañana con noticias, posteriormente el predicador Guillermo Roque, y de 10 a 11 Jaciel Zelaya en Camino a Sion. Gracias, muy buenas noches.